Welcome, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los sustantivos en inglés y se dicen nouns. Nouns. Como pueden ver en pantalla, hay 8 categorías de sustantivos. ¿Pero qué son los sustantivos? Son una de las partes del habla en inglés y se usan para identificar a personas, cosas, animales, lugares y hasta ideas. Palabras como casa, niña, amor, música, mesa, todas son sustantivos. Hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de sustantivos que hay, incluyendo cómo cambiarlos de singular a plural, cuáles solo existen en plural y cómo usar la S posesiva, entre otros temas. Así que saquen lápiz y papel porque comenzamos. La gran mayoría de los sustantivos son comunes o common nouns. Common nouns. Y estos representan categorías generales, no son específicas. Por ejemplo, girl. Girl es una categoría general, quiere decir niña o chica. Otro ejemplo es city, que quiere decir ciudad. Más adelante vamos a ver los otros tipos de sustantivos, pero un sustantivo común puede estar en las otras categorías también, excepto con los nombres propios. Los sustantivos o nombres propios se dicen proper nouns. Proper nouns. Estos son muy específicos y siempre se escriben con una mayúscula. Tenemos a la chica otra vez, pero para hacerlo un nombre propio se da un nombre, Mary, y se escribe en mayúscula. Para la ciudad tenemos Paris, que es París, y también se escribe en mayúscula en inglés. Los sustantivos comunes no se escriben con mayúscula al menos que comiencen una oración. Los nombres propios pueden ser de personas, lugares, compañías, los días de la semana, los meses y marcas. Todo eso se escribe en mayúscula. Es común usar un artículo con los sustantivos, por ejemplo, a girl, una chica, o the city, la ciudad. Pero con los nombres propios generalmente no se usan. No vamos a decir a Mary, solamente va a ser Mary. Y tampoco vamos a decir the Paris, solamente va a ser Paris. La siguiente categoría son los sustantivos contables o countable nouns. Countable nouns. Y estos son aquellos que se pueden contar, se pueden dividir, se pueden tocar. Suelen definir cosas materiales. Y pueden existir en forma singular o plural. Más adelante vamos a ver cómo se cambian de singular a plural, pero ahorita, por ejemplo, tenemos un carro. Carro es car. Los carros se pueden contar. También tenemos libros, que son books. Y los libros se pueden contar. En singular se usan con los artículos a o an, por ejemplo, a car, y también se puede usar the. Más adelante vamos a hablar sobre los artículos un poco, pero en plural no se usa a o an. Se puede usar el artículo the o se puede usar some, que quiere decir algunos, any, como en el ejemplo de any books, que quiere decir cualquier. Se puede usar few, que quiere decir pocos, o many, que quiere decir muchos o muchas. O simplemente se pueden dejar solos cuando estén en plural. Por el otro lado, los sustantivos no contables o uncountable nouns se refieren a conceptos o sustancias o ideas que no se pueden dividir. Por ejemplo, water. El agua no se puede dividir. Se puede medir si hay una taza o una botella, pero agua en sí no se divide. Otro ejemplo es amor, love. Love es un concepto o idea que no se puede medir, no se puede dividir. Generalmente, los sustantivos no contables se usan en singular, pero no se usan los artículos indefinidos a o an. Se puede usar some, any, a little o much. Por ejemplo, some water o much love. La siguiente categoría son los concrete nouns, los sustantivos concretos.
Y estos son los que podemos ver, oler, tocar, escuchar o probar. Por ejemplo, tenemos a car otra vez. O incluso water, some water. Estos los podemos tocar, los podemos sentir. El agua se puede probar. Anteriormente mencioné que los sustantivos pueden estar en diferentes categorías y aquí vemos algunos ejemplos. Por lo contrario, los sustantivos abstractos o abstract nouns son los que no podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, happiness, some happiness, o love, much love. Happiness y love no los podemos tocar, no los podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Y tomen nota aquí que las reglas sobre los artículos y otros determinantes siguen aplicándose a estos tipos de sustantivos. La siguiente categoría son los sustantivos colectivos o collective nouns, que definen a grupos de cosas o personas. Por ejemplo, una familia, family, es un grupo de personas, o un equipo, team. Generalmente se usan en singular en el inglés americano, pero en el inglés británico se usan en plural. Algunas veces se usan en plural en el inglés americano también, pero solo cuando se refieren a cada miembro de la unidad, no a la unidad completa. Por ejemplo, all team members were late, que quiere decir todos los miembros del equipo están tarde. Palabras como everyone, everybody, no one y nobody siempre están en singular. Estos son pronombres indefinidos y les dejo el enlace a la clase para que vean más detalles de cómo usarlos. Police, que quiere decir policía, y people, que quiere decir gente, siempre se usan en plural. Y la última categoría de sustantivos son los sustantivos compuestos o compound nouns. Y como el nombre lo sugiere, son formados por 2 palabras. A veces son 2 sustantivos como bookshelf, que es un estante para libros. Tenemos la palabra book, que es libro, y shelf, que es estante, y se combinan para hacer una palabra. O a veces puede ser un adjetivo más un sustantivo. Por ejemplo, whiteboard. Whiteboard es un pizarrón. White quiere decir blanco y board quiere decir tabla. Pero todo junto, whiteboard es una nueva palabra y es un pizarrón. Los sustantivos compuestos existen en singular y en plural, pero para hacerlos plural solamente se hace el último sustantivo, como por ejemplo bookshelves. Cambia de bookshelf a bookshelves. Y whiteboard se convierte en whiteboards. Y de nuevo la S va al final, no va después de white. Vamos a ver cómo cambiar un sustantivo de singular a plural. Muchas veces es tan simple como agregar una S. Por ejemplo, aquí tenemos car. Para hacerlo en plural, vamos a decir cars. Se le va a agregar una S. Con los sustantivos en una oración, el verbo tiene que corresponder al número de los sustantivos. Por ejemplo, the car is yellow. Is es el singular del verbo be. El carro es amarillo. En plural, tenemos que usar the cars are yellow. Tenemos que usar or, que es el plural del verbo be, porque cars está en plural. El artículo y el adjetivo no cambian, solamente el sustantivo y el verbo. Tengo otros ejemplos de sustantivos de singular a plural, como book se convierte en books. House se convierte en houses. Y noten cómo cambia un poco la pronunciación al final. House a houses. Y eso pasa porque está la E, está la vocal. Pen se convierte en pens. Ball se convierte en balls. Es muy simple.
solamente vamos a agregar la S. Pero como muchas cosas en el inglés, también hay excepciones a esta regla, ¿verdad? Los sustantivos en singular que terminan con las letras S o doble S, CH, SH, X o Z, no se le va a agregar solamente una S, se les va a agregar una ES. Por ejemplo, fox se va a convertir en foxes. Y escuchen cómo la terminación también cambia porque estamos agregando la vocal, así como vimos house, que se cambia a houses. Cuando está la E vamos a alargar la última sílaba. Wish se convierte en wishes. Glass se convierte en glasses. Y match se convierte en matches. Hay muchos sustantivos que terminan en consonante más la letra O. Y estas también van a necesitar la ES para que se conviertan en plural. Hay excepciones, pero por lo general vamos a agregar la ES. Por ejemplo, potato se convierte en potatoes. Y pueden ver que está la TO, entonces vamos a agregar ES para hacerla plural. Hero se convierte en heroes. Y tomato se convierte en tomatoes. Si la palabra termina en vocal más la O, solo se le agrega la S como vimos anteriormente. Voy a hablar sobre otras excepciones aquí. Los sustantivos que terminan en vocal más Y van a recibir una S al final. Por ejemplo, tenemos valley, termina en vocal Y, vamos a agregar la S y se convierte en valleys. Turkey termina en EY y vamos a agregar la S para que se convierta en plural y es turkeys. Pero si terminan en consonante más Y, tenemos que cambiar la Y por una I latina y vamos a agregar ES al final. Por ejemplo, army se convierte en armies. Noten aquí que la Y cambió por la I y agregamos ES. Cherry se convierte en cherries. Y de nuevo, la Y se va a convertir en I y agregamos ES. La siguiente excepción es en referencia a los sustantivos que terminan en F o FE. La F tiene que cambiarse por la V y después vamos a agregar ES. Y aquí también tengo unos ejemplos. Wife se convierte en wives. Y escuchen que se alarga el final. Shelf, como vimos anteriormente, se convierte en shelves. Wolf se convierte en wolves. Y elf se convierte en elves. Y estos son unos ejemplos, ¿verdad? Pero hay más. Cuando vean la F en la terminación, se tiene que cambiar a la V y se le va a agregar ES. Hay unos sustantivos con un plural que no siguen ninguna de las reglas anteriores. Estos son plurales irregulares y es mejor memorizarlos. No hay muchas palabras así. Tenemos man, por ejemplo, cambia a men, que quiere decir hombre y hombres. Woman, mujer, cambia a women y la pronunciación también cambia. Child, niño o niña, cambia a children, niños o niñas. Foot, que es pie, cambia a feet, que es pies. Tooth cambia a teeth, que son los dientes. Ox cambia a oxen, y estos son buey y bueyes. Goose, un ganso, se convierte en geese, gansos. Mouse se convierte en mice, ratón y ratones. Louse se convierte en
lice, piojo y piojos. Y person se convierte en people, que es persona y people es gente. Incluso hay un grupo de sustantivos que solo existen en plural. Y con estos los verbos y pronombres tienen que estar en plural también. Por ejemplo, en ropa tenemos jeans, pants, pajamas, shorts, trousers. En objetos tenemos headphones, pliers, scissors, binoculars, glasses, goggles, sunglasses. Y en animales también hay algunos nombres que se quedan en plural. Deer, sheep, moose, bison y fish. Con la excepción de animales, los demás objetos y nombres que están en la pantalla vienen en pares o hay dos. Por ejemplo, jeans, los pantalones, hay dos piernas. O headphones, los audífonos, son dos. Por eso siempre se usan en plural. Y les voy a dejar la tarea de que si no saben estos nombres, pues los busquen para que se aprendan el significado. Vamos a hablar un poco sobre la S posesiva, possessive S. Y en realidad esta es una clase que va a necesitar más explicación de la que tengo aquí, porque es un poco más avanzada. La S posesiva es muy común con los sustantivos, especialmente con nombres propios. Cuando decimos en español la casa de Mary, en inglés se traduce a the house of Mary. Si lo traducimos palabra por palabra, así es como sería la traducción. Pero no es muy común esta estructura. Es más común decir Mary's house. Y a esto es a lo que me refiero con la S posesiva. Estamos indicando que la casa le pertenece a Mary con el apóstrofe S. Aquí pueden ver que el artículo da y la preposición of se quitan y vamos a poner Mary primero, denotando que la casa le pertenece a Mary, no que Mary le pertenece a la casa. Mary's house. Otro ejemplo es The Book of Charles, el libro de Charles. Se convierte en Charles's book. Si el sustantivo es en singular, vamos a agregar apóstrofe S. Pero como Charles ya tiene una S, vamos a pronunciarla más largo. Charles's book. Porque cuando se está teniendo una conversación, eso indica la posesión. Si solamente decimos Charles' book, no indica la posesión. Por eso hay que cambiarlo a Charles's book. Si el sustantivo es en plural, también agregamos apóstrofe S. Por ejemplo, the toy of the children se va a convertir en the children's toy. Children ya está en plural, entonces de como quiera vamos a agregar el apóstrofe S. Y esto quiere decir los juguetes de los niños. Pero si el sustantivo en plural termina en S, solamente vamos a agregar el apóstrofe. Por ejemplo, the garden of our friends, el jardín de nuestros amigos. Vamos a decirlo como our friend's garden. Y friends se pronuncia igual en ambas oraciones. Y como pueden notar aquí, our se viene con la segunda oración. Solamente se quita el artículo da y la preposición of. Como mencioné anteriormente, esta es una lección que necesita más información y ejemplos porque es algo que nos da problemas cuando estamos aprendiendo el inglés. Nosotros no estamos acostumbrados a esta estructura, por eso es que nos da problemas. Pero es muy fácil ya cuando se saben las reglas y cómo usarse. Vamos a hablar un poco sobre los determinantes. Los sustantivos suelen ser acompañados por determinantes. Por ejemplo, los artículos. A, an, que quiere decir un o una, o da, que quiere decir el, la, los y las. También se pueden usar los determinantes posesivos. Por ejemplo, my, your, his, our, her, their o its. Y estos en español serían mío, tuyo, de ella, de él, nuestros, de ellos. El sustantivo tiene que concordar con el determinante posesivo. Si estamos hablando sobre algo que le pertenece a un hombre, vamos a usar his.
si estamos hablando sobre algo que nos pertenece a nosotros, vamos a usar our. Y también tenemos los determinantes demostrativos. These, que quiere decir este, that, ese, these, estos y those, esos. Y estos se usan para indicar distancia, en singular o plural, dependiendo del sustantivo. Ya tengo videos explicando cómo usar los determinantes. Les dejo los enlaces en la descripción, pero es importante que tomen nota del género del sustantivo y su pluralidad al momento de usar los determinantes. En una oración, un sustantivo puede jugar el papel del sujeto, el objeto directo, objeto indirecto, complemento o incluso de adjetivo cuando se usa con otros sustantivos. Hay algunas maneras de reconocer los sustantivos como usando los sufijos, pero eso lo veremos en otra clase. Por ahora les recomiendo que vean la clase de los artículos que les aparece en pantalla para practicar un poco más. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.